Película más reciente que la anterior que vimos, y veremos en este vídeo, aparte de la melodía, veremos las notas como siempre, y también utilizaremos o empezaremos a utilizar la cejilla, ¿vale? Muy poquito, pero poquito a poco para que la mano izquierda se nos vaya acostumbrando. Entonces, como siempre, vamos a poner la partitura para que la veáis así al completo. Entonces ya estáis viendo la partitura, en este caso solo va a ser una pantalla, o sea que va a ser cortita. Entonces, como siempre, vemos arriba el pentagrama, abajo nuestra tablatura. Bueno, en este caso, como siempre, vamos a leer en la partitura, en el pentagrama. Y repasando rápidamente, tenemos nuestra clave de sol, que siempre va al principio del pentagrama, y que nos dice que en la segunda línea la nota que va es la nota sol. Y a partir de ahí contamos las demás. Como siempre, un 4×4, el compás, que lo que nos dice es que en cada compás, ¿vale? Que son, digamos, estos espacios que están separados por las líneas verticales que atraviesan esta línea o esta línea, que son las líneas divisorias, son las que atraviesan el pentagrama y lo dividen en diferentes compases. Bien, pues este numerito de aquí dice que es un 4×4, el número arriba es el 4 y abajo ya sabemos que el 4 es equivalente a una negra, por tanto en cada compás caben 4 negras o su equivalente. Una blanca, o sea, dos blancas, una redonda, etc. Entonces, vamos a ver, como siempre, primero, notas. ¿Qué notas son y dónde las tocamos en la guitarra? Primera nota, como veis, es un fa. Y ese fa lo vamos a tocar en la cuarta cuerda, tercer traste. Siguiente nota de aquí es un do. Segunda cuerda, primer traste. Siguiente nota, como veis, es un si. Si bemol, ¿vale? Porque a la izquierda de cada nota va acompañada, en este caso, de un bemol. Por tanto, el si es bemol. Y lo vamos a tocar en la tercera cuerda, traste número 3. Ese es el si bemol. Luego volveríamos a un fa, igual que antes. Al si bemol, igual que antes. A un do, igual que antes. El re, segunda cuerda, tercer traste. Y luego volveríamos al do, si bemol, do, fa, el do, el si bemol y el fa, ¿vale? Realmente son 3-4 notas que se van repitiendo. Entonces, vamos a ver dos versiones. Esta versión que va a ser la más sencillita de todas, sobre todo en la mano izquierda. Entonces, vamos a tocarlo poco a poco. Comenzamos. Es fa, do, si bemol, fa. Y ahora hace si bemol, do, re, do, si bemol, do, fa, y termina en do, si bemol y el fa. Para eso sería la melodía al completo. Os voy a tocarla para que veáis el ritmo un poquito más rápida y así os suene, porque ya digo que os va a sonar, que es bastante conocida. Es si, do, re, do, si, do, si, fa. Y se puede repetir las veces que queráis. Es igual, fa, do, si, fa. Si, do, re, do, si, do, fa, do, si, fa. ¿Vale? Todos los si son bemoles, que, bueno, para no repetirlo todo el rato. Entonces, esa es una opción. Ya digo, el fa, cuarta cuerda. El do en la segunda cuerda. Si bemol en la tercera cuerda. El fa cuarta. Si bemol. Do, re en la segunda cuerda. Y fa. Vale, os recuerdo que la mano derecha, si vais a tocar cuarta, quinta o sexta cuerda, lo ideal es que toquéis con el pulgar. Y si tocáis la tercera, la segunda o la primera cuerda, con el índice, el medio y el anular. ¿Vale? Y en este caso, pues podéis hacer índice medio, ¿vale? Alternando. Intentad que sea alternando y que no toquéis solo con un dedo, ya sea el pulgar o ya sea el índice o el que sea, porque luego va a costar mucho más quitar esa manía, y para adquirir más velocidad pues es más fácil tocar con 2, incluso con 3 dedos que con 1, ¿vale? Básicamente. Entonces, repetimos, ¿cómo sería? Fa, do, si bemol y el fa. Si bemol, do, re, do, si bemol, do, fa, do, si bemol y fa. Vale, voy a poneros para que me veáis en pantalla completa y veáis tanto la mano derecha o la mano izquierda, ¿vale? Por si os tenéis alguna duda. Entonces, voy a tocar la canción primero lento y luego rápido con el ritmo. Primero, lento, sería, fijaros tanto en la mano derecha como en la mano izquierda, ¿vale? Lo ponéis 2 veces el vídeo.
Es el fa, do, si bemol y el fa. Si bemol, do, re, do, si bemol, do, fa, do, si bemol y fa. Vale, así sería. Y ahora voy a tocarla, pero en este caso al ritmo un poquito más original de la canción. Sería fa, do, si, fa, si, do, re, do, si, do, fa, do, si, fa. Y volvéis a repetir, si, do, re, do, si, do, fa, do, si, fa. Vale, lo bueno de esta canción es que la podéis repetir las veces que quiera porque la melodía se repite mucho. Entonces otra vez os la toco, es fa, do, si, fa. Si, do, re, do, si, do, fa, do, si, fa. Vale, a mí me permite ir así un poco más rápido porque, si lo veis, hago índice medio, es decir, voy alternando los dedos. No toco solo con un dedo, porque entonces el tocar solo con un dedo solo puedo tocar uno cada. Sin embargo, si toco con las dos, un dedo está tocando y el otro ya está preparado para la siguiente nota. Por tanto, voy mucho más rápido, básicamente. Entonces, hasta aquí sería la melodía de la canción. Ya os digo, lo he intentado simplificar lo máximo posible. Y bueno, pues ya digo que es una película bastante reciente y es una melodía bonita. O sea que nos sirve para repasar las notas, tanto en el pentagrama como en la guitarra. De paso, aprender la canción. Y ahora os voy a enseñar una segunda forma de hacerlo, que implica utilizar un pelín de cejilla. No mucho, solo un poco. Pero sí que es verdad que es más cómodo. No hay que mover tanto los dedos ni la mano. Entonces, las notas son las mismas, eso no cambia, solo va a cambiar un poco la posición de donde tocamos algunas notas. Por ejemplo, el fa. En este caso vamos a colocar el dedo 1, cejilla, hasta la cuarta cuerda incluida. No hace falta más. Como siempre os digo, la cejilla la vais a colocar con el dedo girado un poquito, ¿vale? El dedo no lo pongáis así paralelamente porque no tiene sentido. El dedo girarlo un poquito y apoyáis. Y solo hagáis fuerza cuando vais a tocar. Yo, por ejemplo, ahora no estoy haciendo fuerza, ¿vale? Porque veo mucha gente que cuando le dices por la cejilla se aplasta ahí el dedo y no tiene mucho sentido. Está gastando fuerza y energía a lo tonto. Entonces solo presionamos fuerte cuando vayamos a tocar la canción o la cuerda que sea. Entonces vamos a tocar el fa igual que antes, que va a estar con el pulgar en la cuarta cuerda. Ya lo tenemos tocado. Cuarta cuerda, tercer traste. El si bemol también lo tenemos tocado, si os dais cuenta, en la tercera cuerda. ¿Vale? Al tener la cejilla, el fa y el si ya están presionados. Y el do lo voy a tocar en la tercera cuerda, quinto traste. Aquí. De tal manera que ya solo me faltaría el re, pero es que el re también lo tengo pisado en la segunda cuerda, si te das cuenta. Tengo cuarta cuerda el fa, tercera cuerda el si bemol, tercera cuerda también el do, en el traste número 5, y por último el re, segunda cuerda. Tengo ya todas las notas. Entonces voy a tocar la misma melodía, pero con esta posición, ¿vale? Manteniendo la cejilla a la mano izquierda. Sería fa, do, si, fa, si, do, re, do, si, do, fa, do, si, fa. Vale, os dais cuenta que con esta posición no tengo que mover la mano prácticamente, solo tengo que pisar la nota do cuando toca, pero el resto ya lo tengo pisado. El fa, el si bemol y el re. Cuarta, tercera y segunda cuerda. Entonces, hay veces que la cejilla es muy útil, como en este caso, porque si lo comparamos con la primera posición que hemos visto, estamos el fa, do, si, fa, si, do, re, do, si, do, fa, do, si, fa. ¿Vale? Tengo que mover mucho más los dedos. No se desplaza demasiado, pero sí que tengo que mover mucho más los dedos. Sin embargo, con la cejilla, con el dedo 1, pues no tengo que mover prácticamente nada, solo la nota do. Sería el fa, do, si, fa, si, do, re, do, si, do, fa, do, si, fa, si, do, re, do, si, do, fa, do, si, fa. ¿Vale? Si os dais cuenta, se mueve muy poquito. Entonces, bueno, quería que lo vierais para que, pues en un futuro, cuando veamos otras canciones, otras melodías, va a haber momentos en los que nos interese, pues echar mano de la cejilla, que no siempre tiene que ser las 6 cuerdas, pueden ser las 4 primeras, las 5, las 3, las que sean. Y veis que es mucho más sencillo la posición.
¿vale? Entonces, probarlo, primero, para que os vayáis acostumbrando a la cejilla con la mano izquierda, y segundo, porque es más sencillo de tocar, ¿vale? Cuando ya sepáis las notas y tengáis interiorizado la melodía, vais a ver que es mucho más sencillo esta posición con la cejilla que tener que aquí andar buscando las notas, ¿vale? Entonces nada, espero que os sirva, que ya sabéis, cualquier duda me decís por el grupo de WhatsApp, por aquí me dejáis un comentario, lo que necesitéis, ¿vale? Así que nada, darle mucha caña a la guitarra y nos veremos en el siguiente vídeo.